amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Recientemente David Penchina fue nombrado director general del Infonavit. En su primer informe dijo que uno de los objetivos del instituto es ser aliado estratégico de ciudadanos para mejorar calidad de vida y, por supuesto, facilitar créditos a familias en la construcción de su patrimonio. Tenemos aquí con nosotros, le agradezco mucho que nos acompañe David Penchina, pues casi flamante director del Infonavit. David, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. David, cambios que se han hecho, independientemente de que acabas de tomar la dirección de Infonavit, cambios que tienen que ver con el tema de los créditos, por supuesto, pero también pues la nueva unidad de cuenta que te cambia la manera en la que los créditos del Infonavit se manejan y se van a manejar. Tenemos la obligación que esta gran organización del Estado mexicano, que tiene 2 mandatos en la Constitución, el primero es preservar el ahorro de los mexicanos que en el empleo formal ahí depositan en su subcuenta de vivienda muy buena parte del ahorro para su retiro. Y el segundo es utilizar esos fondos. El instituto patrimonialmente tiene 1.2 billones de pesos aproximadamente y utiliza un porcentaje de esos recursos para otorgarle créditos, alternativas de crédito a su derechohabiencia para poder tener una casa digna. En ese sentido, la reforma que impulsamos todas las fuerzas políticas en el Congreso y que tomamos una decisión histórica de la desindexación del salario, tenía un efecto negativo sobre el instituto, que era pasar de veces salario mínimo a pesos, en donde los ahorros de los trabajadores y el crédito que habíamos colocado perdía el valor de la inflación. Por eso rápidamente, con la instrucción del presidente, nos abocamos a una reforma en el Congreso que ya fue aprobada en el Senado por unanimidad, ya fue aprobada en la Comisión de Vivienda de Cámara de Diputados y que confiamos la semana que entra esté aprobada por el Pleno para que el presidente en nuestra próxima asamblea en el seno del Infonavit pueda publicar dicha reforma y la salvación, sanidad financiera del instituto esté garantizada. ¿Esto implica algún cambio para aquel que en este momento tiene algún crédito? ¿Esto le cambia las condiciones? Es muy simple. Su condición crediticia no cambia ni su condición de ahorro. Simplemente corrige el que el pasar de veces salario mínimo, que era la unidad que antes se usaba para cuantificar el crédito y el ahorro adentro del instituto y pasa a pesos, no le dé un efecto negativo y pierda valor el derechohabiente. Estamos salvaguardando el patrimonio de los trabajadores y estamos salvaguardando la vida crediticia sana que tiene el instituto. Sin demagogias, los dueños del Infonavit son los trabajadores que cotizan ahí. Nosotros, por ejemplo, en materia de crédito no tenemos acreditados, tenemos derechohabiencia y a esa derechohabiencia nos debemos enfocar a trabajar para que en el futuro podamos constituir una mayor fortaleza financiera para que su ahorro tenga mayor rendimiento y la colocación crediticia para su crédito para la vivienda tenga mejores condiciones. Oye, David, ya hasta donde yo recuerdo, en términos de lo que estás mencionando de derechohabientes, el Infonavit desde hace algunos años hacía una especie de calificación para ver cuál era la capacidad crediticia de estos derechohabientes, porque bueno, ser derechohabiente no quiere decir que te dan cualquier monto de crédito. Y todavía en nuestro país tenemos un segmento de población que percibe alrededor de 2 salarios mínimos o entre 2 y 3 salarios mínimos, y ahí pues parecía que no les alcanzaba, que no era suficiente como para poder obtener un crédito y entonces aspirar, como tú bien dijiste, a una casa digna. ¿Qué se ha hecho o qué se puede hacer en ese tema? Estás tocando un punto fundamental. El Infonavit junto con el IMSS seguramente son las 2 instituciones de la seguridad social más importantes del país. Y en la pirámide salarial, básicamente en estos 44 años de vida que estamos por cumplir en el instituto, nos hemos enfocado a dar crédito en donde por esa puntuación que se tiene que hacer, le hemos dado el mayor número de créditos, digamos, de 4 salarios mínimos hacia arriba. Tenemos en términos reales una política regresiva y no hemos podido atender de manera importante a la base de la pirámide, es decir, 3, 2 y 1 salario mínimo siguen estando muy limitados en su acceso al crédito. El reto y la responsabilidad y el compromiso es hoy enfocarnos a esa derechohabiencia con 2 instrumentos: acciones de concertación con gobiernos estatales y municipales para buscar tierra
cerca de los centros de trabajo, a precios más accesibles, con procesos de desregulación más rápidos. 2, focalizar el subsidio que la Federación le entrega al tema de la vivienda vía la CONAVI, es decir, la SEDATU, con quien estamos trabajando coordinadamente para acelerar el crédito a esa gente que gana 1, 2, 3 salarios mínimos y para poder combinar con la banca privada el que el instituto use menos recursos en la punta de la pirámide, hacer procesos de cofinanciamiento y que nuestro dinero se dedique más a atender a los de abajo que a los de arriba, porque los de arriba en su dinamismo económico pueden alcanzar incluso más crédito que el que otorga el Infonavit, vía con la banca. La gran reforma financiera que hizo el presidente Peña y que a mí me tocó vivir en el Senado de la República, hoy nos da esos instrumentos para que la derechohabiencia tenga diferentes opciones y podamos cumplir con nuestra misión de un actor de la vida social fundamental para el bienestar de las familias. David, en la historia del Infonavit, los primeros prácticamente 30 años, el Infonavit hacía casas y las entregaba, no lo hacía de muy 22. buena manera, una cosa así. Luego tuvimos 10, 12 años más o menos en los cuales se cambió la estrategia, creo que fue un poco más exitosa, más hacia el financiamiento y ya no a la construcción. En ese periodo vino el defecto, digámoslo así, de la construcción muy horizontal, que fue lo que se resolvió o se intentó resolver a fines de 2011. Y de ahí en adelante creo que estamos en una etapa distinta. Tú ya mencionabas ahorita que la reforma financiera da herramientas adicionales para el buen manejo financiero, pero no sé yo bien, no entiendo bien cuál es ahora la lógica en la que se va a mover Infonavit, si la que estuvo durante los primeros 3 años del presidente Peña se va a mantener o si tú estás pensando en una estrategia un poco diferente. A ver, el instituto tiene 44 años. Los primeros 22 años tuvo un esquema cerrado donde solo el Infonavit construía a través del sector obrero, en donde si acaso alcanzamos 3 millones de créditos. Yo fui parte de un equipo en la época de Liceo Colosio junto con el doctor Aspe y un conjunto de mexicanos, Alfredo Phillips, que trabajamos en la vivienda. Y hicimos el gran cambio en aquellos años de que ya no fuera el Infonavit el que construía, sino que se abriera el mundo financiero. Solo por señalar un dato, en 1992 había no más de 200 empresas que construían vivienda de interés social. Hoy hay más de 2.500. Somos el tercer aportante al Producto Interno Bruto y 7 de cada 10 casas las financia el Infonavit. En ese mundo financiero seguimos teniendo un gran reto, pese a que seamos la hipotecaria más grande de América Latina, la quinta más grande del mundo. ¿Cómo acceder a mejores instrumentos sí crediticios para alcanzar una vivienda digna? Y cómo darle más valor a la subcuenta de la vivienda, que hay veces se olvida que es el primer mandato del Infonavit, cuidar el ahorro, pero que durante la vida útil de un trabajador, ya en su retiro, le entreguemos mejor dividendo financiero. Y en eso el Infonavit tiene que ser más agresivo, con los mecanismos de control adecuados. No solo estar invirtiendo el dinero en CETES, déjame ponerte un ejemplo de lo que hice a mi llegada. Nosotros acabamos de comprar el bono educativo, que le da 2 puntos de tasa más a la ganancia financiera del Infonavit, pero que coadyuva con una estrategia del gobierno para mejorar las escuelas. Y los trabajadores que cotizan al Infonavit tienen hijos y tienen escuelas. También hay que decir que cuando se abrió el Infonavit a ser un órgano estrictamente financiero, se abusó del modelo. Nos pusimos a construir en la última década casas muy lejos de los centros de trabajo, donde la vida cotidiana de un trabajador le resulta más cara que el pago de su hipoteca y tenemos un porcentaje dramático que tenemos que corregir de vivienda abandonada. ¿Qué es el componente más fuerte hoy de una vivienda, aparte de su costo de construcción? El suelo. Y para eso tenemos que trabajar con la SEDATU, que es la coordinadora de la Política Nacional de Vivienda, pero también con los gobiernos estatales y municipales. ¿Cómo dotar de polígonos de tierra que tengan infraestructura adecuada y que estén no tan distantes de los centros de trabajo, donde el trabajador pues aspire a tener una casa, que creo que es un hito siempre en la vida de las personas, de ustedes, de nosotros y de los que nos hacen favor de ver, para aspirar a una vida digna? Ahí está el reto del Infonavit.
Pero el Infonavit tiene una masa de recursos tan importante que tiene cómo generar incentivos para que ese objetivo lo logremos, para que sigamos contribuyendo al PIB con la generación de empleos. Esta es una institución que detona 60 ramas industriales de la vida económica de México. Y en ese sentido somos impulsores del crecimiento y debemos de hacerlo de mejor manera. Creo que ahí hay un gran reto, pero lo digo con responsabilidad, hay con qué hacerlo y creo que la política, después de superada esta quiebra técnica de muchas empresas que abusaron del modelo financiero y que se pusieron a construir vivienda a lo loco, sin una planeación y sin pensar en la vida cotidiana del trabajador, debe de ser una enseñanza para que hagamos bien las cosas. ¿Cómo garantizas que ahora recursos de Infonavit y estas empresas pues no van a hacer lo mismo, pero en esta lógica empresarial a veces pues inmediatista, no te vuelvan a meter en otro Qué bueno rollo? que lo mencionas, Esraí. Creo que hay líneas del Infonavit que no sé qué pasó, pero nos durmimos en 2 décadas después de la gran reforma de 1992. El Infonavit debe de pensar en productos como vivienda en renta, en vivienda usada, en mejoramiento de vivienda. No todo mundo quiere una casa nueva. Y hay un parque habitacional allá afuera que tenemos que buscar que se desarrolle el mercado secundario de las hipotecas. Hoy tenemos portabilidad de hipoteca. Hoy tú te puedes cambiar de un banco a otro porque te mejoran la tasa. Pues el Infonavit tiene que aprovechar esa ventaja. Entonces, ¿cómo garantizarlo? Primero, teniendo conciencia de ver qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. Segundo, pues ya se cobró factura de esos grandes errores. Hoy hay más empresas medianas de la construcción que las grandotas que tuvieron una fractura y que están regresando al mercado. Por lo tanto, hay más competencia. Y en eso el Infonavit debe de tener un compromiso. Su colocación de crédito, que es al derechohabiente, tiene que ser más democrática, más abierta, para que las opciones que le ofrezca el mercado sí pasen por la opinión de una institución que va a dar crédito y que tiene que valorar su activo en garantía. Y en eso poder promover y dar los incentivos a la industria de la construcción para que el mercado le ofrezca mejores casas a la derechohabiencia. Oye, David, el Infonavit en el transcurso de los últimos años ha cambiado drásticamente su situación financiera, de una situación en donde siempre andaba corto de dinero porque no cobraban los créditos, pues la verdad es que no se hizo muy eficiente, cobra sus créditos adecuadamente y eso ha mejorado la salud financiera de la institución. Pero además, a diferencia de otras instituciones financieras, el Infonavit se nutre de las aportaciones de los derechohabientes. Entonces, lo que uno percibe desde fuera es que, lo voy a tratar de poner de manera muy simple, ahora el Infonavit, en vez de estar corto de dinero, está sobrado de dinero. ¿Qué es eso? ¿No? En un tema como la vivienda, donde tenemos un déficit de vivienda, ¿cómo conciliar esto? El Infonavit con recursos, por un lado, y por otro lado, un mercado de vivienda donde todavía hay gente que necesita esa satisfacción o necesita satisfacer esa necesidad Si básica. el mandato del Infonavit solo fuera financiar vivienda, esa apreciación sería correcta. Pero el Infonavit tiene 2 gorras, 2 cachuchas. Sí otorgar crédito para alcanzar a cubrir la demanda de la derechohabiencia que quiera obtener una casa, pero también tiene el mandato de cuidar su cuenta de ahorro. El reto del Infonavit es que su liquidez no le haga daño, como pareciera que le está haciendo daño. Sí tenemos muchos recursos, pero tenemos la obligación de cuidar el balance entre ahorro y crédito, el cual nos restringe a un porcentaje solamente para crédito. Y esto de que hoy tenemos una mejor forma de recuperar, pues creo que siempre debió haber sido así, porque la ventaja financiera del Infonavit es que te descuenta el crédito vía nómina. Por lo tanto, la cartera vencida debería de desaparecer y debo de declarar que tenemos todavía un porcentaje de cartera vencida que hay que cuidar cómo abatirlo. ¿Cómo hacerle cuando hay necesidades de vivienda? Primero preguntándole a la gente qué vivienda quiere. Y nosotros tenemos esa gran ventaja, tenemos un gran padrón con el que podemos hablar. Hay gente que hoy quiere cambiar de casa. Hay gente que hoy quiere un segundo crédito porque ya pagó el primero. La institución en 44 años, el presidente entregará el día 27 el crédito 9 millones. Y en su segunda historia, después de que pasó de ser monopolio de construcción a una institución financiera, duplicó lo que había hecho los primeros 22 años. Es decir,
En los primeros 22 años otorgamos 3 millones de créditos. En los segundos 22 años otorgamos el doble, 6 más. ¿Qué queremos hacia el futuro del Infonavit? Y sí, sin duda queremos que sea una institución financiera fuerte, que cuide los ahorros, que dé mejores rendimientos, que coloque de mejor manera crédito, pero que esa colocación crediticia tenga opciones. Vivienda nueva sí, vivienda usada también, porque hay vivienda usada muy útil en este país en diferentes centros urbanos. Vivienda en arrendamiento. Hay quien no quiere comprar una casa por su propio estilo de vida y quiere rentar. Y hay quien quiere cambiar de casa porque su movilidad laboral lo llevó a trabajar en otro lado. En ese panel de opciones, el futuro de Infonavit y su mandato todavía tiene mucho por hacer. Tiene en su haber a 9 millones de mexicanos que todavía no acceden a un crédito. Hay que preguntarles qué crédito quieren o si no lo quieren, para que entonces podamos dividir los montes y también nos enfoquemos a garantizarle un mejor ahorro para el retiro. David Penchina, director del Infonavit, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, es un privilegio. Ojalá nos acompañen a este gran cumpleaños del Infonavit. Es una institución de todos los mexicanos y tenemos la obligación de fortalecerla. Gracias, dámonos una pausa. Esto es Dinero y Poder. Finalmente, Oaxaca cumplió. A 6 días de que terminara el plazo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso local armonizó la Ley de Educación Estatal con la reforma educativa, esto a nivel constitucional. Con ello, Oaxaca ya se institucionaliza, como el resto del país, el servicio profesional de carrera y la evaluación docente como único mecanismo para el ingreso, promoción y permanencia del servicio educativo. Por otra parte, pues también el fin de semana se realizó la evaluación docente extraordinaria en Guerrero para los maestros que no lo habían presentado, en la que hubo una participación ya en el total del 76% de los maestros. La SEP anunció que daría de baja a 1,300 profesores que no presentaron el examen. Creo que, pues, de alguna forma, ahora sí que dos partes de un mismo proceso. Por un lado, de forma, pues, bastante rápida, madruguete dirían algunos, tratando de evitar que la coordinadora se movilizara. Lo que hicieron fue, pues, todos los partidos políticos, a excepción de Morena, dijeron sábado en la noche, rapidito, metemos la homologación, hacer que la ley en Oaxaca se adecuara al marco constitucional y la aprueban. A la hora que se despiertan, pues ya está aprobada la ley. Lo que queda son, por supuesto, movilizaciones con una coordinadora cada vez más debilitada por la ausencia de recursos. Ya no tuvieron la capacidad de movilización que lo hacían anteriormente. Y en Guerrero, en donde la coordinadora tiene incluso una presencia mucho menor, menos recursos, llevaron a cabo esta segunda evaluación a los que en diciembre no pudieron evaluarse, y en ese momento pues se descubre que en el total ya hay un 24% de maestros, 1,300 alrededor, que simplemente pues, ni son maestros, quién sabe, no saben si son maestros o no, tenían plazas, no se presentaron, o por presión política, o porque están convencidos de que la evaluación no es lo correcto y procederá a ello, o con ellos procederá el despido, Macario. Sí, la reforma educativa, como lo hemos platicado aquí en muchas ocasiones, consiste primero en que todo el mundo se mueva en la misma dirección, y esa dirección es la evaluación, y había que mover a un sindicato muy grande, más de 1 millón de personas, 1,250,000, 1,300,000 miembros del sindicato. No hay forma de obligarlos a nada, era un proceso que había que seguir. La parte más dura de este sindicato es precisamente la coordinadora, que tenía su fuerza más significativa en Oaxaca, porque de ahí extraían recursos para financiarse, y pues lograr que todo el mundo se moviera en la misma dirección nos costó 3 años. Esta es la parte que es más preocupante del asunto. Simplemente moverlos a la evaluación costó 3 años. Que la evaluación empiece a funcionar adecuadamente nos va a costar otros 3 años, porque eso significa que puedan presentar en 3 ocasiones distintas las personas que no aprueben los exámenes. Entonces, pues digo, qué bueno que estamos avanzando en la reforma, pero sí es un ritmo bastante lento. Nos vamos a llevar una generación nada más en empezar a dar clases mejor, y eso sí es un poco de tiempo, ¿no? Sí, aunque yo creo que lo que es alentador es que está caminando, como dice Macario, en el sentido correcto.
hacia adelante. Ya sabíamos, es solamente un paso, es muy importante porque, bueno, pues para que los niños aprendan, los maestros tienen que saber enseñar y por otra parte también es un esquema de incentivos. Efectivamente, no había manera de obligar a los maestros por las cláusulas de su contrato laboral, pero sí les puedes dar los incentivos y yo creo que se les dieron. Los incentivos son fundamentalmente económicos, o sea, los maestros que salgan bien evaluados pues van a poder percibir un mejor ingreso. Por otra parte, los que no salgan bien evaluados tienen la capacidad de entrenarse, de mejorar, de capacitarse y eventualmente pues ir superándose. Creo que eso ha sido un paso muy positivo a la reforma. Ahora, además del tema de los maestros, pues lo que sí está pendiente y bueno, es algo en lo que se tendrá que empezar a mover la Secretaría de Educación es en el tema de los programas. Ya hemos comentado aquí en ocasiones anteriores los fondos y el programa que está emprendiendo la Secretaría de Educación para equipar mejor las escuelas. Entonces ya tienes escuelas mejor equipadas, maestros mejor equipados, pues ahora ya nomás hay que seguirle avanzando sobre el tema de programas mejor diseñados y ya ¿no? En todos aspectos, desde la cobertura de materias, la calidad de la enseñanza, la pedagogía del sistema, el método pedagógico, y sobre esa base, pues sí, yo estoy de acuerdo con Macario. Esto se va a llevar 20 años, pero bueno, si hubiéramos empezado hace 20 años, ahorita ya estaríamos cosechando los primeros resultados. Creo que vale la pena esperar mientras se siga avanzando. Creo que la CEP ha hecho en ese sentido una muy buena labor. Yo creo que aquí la clave es otra vez la propia operación política. Si no se da esta operación en estas condiciones, no hubiésemos tenido ni siquiera esta reforma. Operación política, en este caso, para desactivar a la coordinadora. Y este es el primer paso. Creo que es importante. El haber retirado los fondos en Oaxaca hace que incluso con este madruguete político en el Congreso, un madruguete que incluye a todas las fuerzas políticas, salvo Morena, por supuesto, que pues es parte de su estrategia, y en donde se consigue, se aprueba, la capacidad de movilización es mínima, y finalmente, bueno, pues ahí ya tienes prácticamente sentadas las bases de lo que sería un proceso, digamos, de evaluación en marcha. Hay quien insiste, y en Oaxaca están todavía ahí en el debate de si pues tienen que evaluarse de la misma forma a los maestros de Oaxaca que los del resto del país. Yo insistiría, puede haber especificidades en cada estado, hay niveles de estándar, hay niveles a nivel internacional de maestros que tienen que saber ciertas cosas independientemente de que enseñen a niños indígenas o enseñen a niños de Noruega o de Suecia o de donde sea. Y esta es la parte importante. Se logra establecer el consenso en fuerzas políticas, lo que era difícil de manejar, y en el caso de Guerrero creo que también es importante que se haya establecido un control, le quieren llamar policíaco, pero que evitara que se bloquearan los accesos a los lugares o al lugar allí en Acapulco en donde se llevara a cabo la propia evaluación. Podemos discutir las cosas o los elementos técnicos a partir de los cuales se hace la evaluación, que si tiene tal o cual punto, si se está evaluando correctamente, pero lo que queda claro es que hoy ya tienes en la mano un instrumento muy claro de qué saben los maestros, quiénes son, por supuesto, qué es lo que saben, y a partir de ello, es cierto, a lo mejor te tarda 20 años, pero esto no quiere decir que en el transcurso de estos 20 años no puedas realizar avance con maestros que sí tienen capacidad, con un sistema que lo puedes modificar y que te puede ir dando frutos en el camino, Macario, y cambiar esta perspectiva de una educación que hasta ahora no sirve como elemento de movilidad social, o sea, que no le permite a la gente tener un título profesional y conseguir un trabajo, y que te lo va a permitir en la medida en que puedas pues incorporar a estos grupos a mercados de trabajo que hoy no lo tienes, ¿no? Sí, la educación que aparentemente mucha gente cree es el mejor medio para que una economía crezca y para que las personas vivan mejor. En México no había servido para eso y este proceso está ayudando. En estos 3 años que decíamos, por fin logramos logra el gobierno controlar a la coordinadora. No se estuvieron esperando nada más a eso. Efectivamente, en medio de estos 3 años se hizo el censo que permitió identificar cuántos maestros son, quiénes son, en dónde están, cuánto ganan. También se empezaron a tomar ya medidas desde el año pasado, estas 7 etapas que ha mencionado el secretario de Educación. La primera que tuvo que ver con esta reestructura al interior de las escuelas con un subdirector académico
técnico y un subdirector general, el nuevo manejo del tiempo dentro de la escuela, el programa que tiene que ver con la infraestructura. O sea, hay varias cosas que ahí han estado avanzando, no es que estuvieran esperando nada más esto, pero sí hay un elemento en el tema que tiene que ver con los maestros y su evaluación que es clave y que a lo mejor no lo hemos comentado con el detalle, los gobernadores. Ahí en el caso de Guerrero, en donde efectivamente hubo que utilizar, pues digamos, fuerza para poder controlar el examen y que no hubiera un problema con los de la coordinadora, el gobernador Astudillo como que no estaba totalmente convencido. En el caso de Veracruz, por ejemplo, no se han pagado las cuestiones de carrera magisterial porque ahí no hay años. Estado. Pues sí, pero el problema es ese, ¿no? Es decir, si queremos una reforma educativa que funcione, necesitas que el Estado cumpla su parte y los gobernadores no están ayudando. Entonces, no es únicamente un asunto de la coordinadora o los maestros, hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Y finalmente un punto que a mí me parece importante, que es el tema de la continuidad. O sea, la reforma estaba planteada en el papel, estaba diseñada desde hace ya varios años. Al inicio de este gobierno, pues no se trata de emprender y no camina con la agilidad suficiente. Hay un cambio de secretario y entonces se empiezan a avanzar las cosas con más velocidad. Creo que aquí ahora el reto es que en los próximos cambios de la administración central, los futuros responsables de la Secretaría de Educación Pública, pues primero que le sigan sobre el rumbo trazado, porque si le empiezan a mover se puede desvirtuar la reforma, y segundo, que lo hagan cada vez con mayor velocidad, con mayor empeño. Creo que eso es algo que los mexicanos nos merecemos y la verdad es que ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo llegar a donde se está ahora, y las perspectivas son buenas. Podrán ser lentas en materia de avance, pero son buenas. Entonces, creo que este esfuerzo de continuidad, pues los ciudadanos debemos estar muy pendientes de que no se vaya a perder esa continuidad en los próximos años. Sí, y aquí cabe mencionar que el equipo que se ha conformado en la Secretaría, pues sí es de un nivel elevado. Hace tiempo que no teníamos un equipo completo en ese nivel, y la continuidad se exigiría no solo el siguiente secretario, sino que las subsecretarías se mantengan con personas de la calidad de las que están ahora, para que esto vaya funcionando. Ahora, sería extraordinario que pudiéramos por fin empezar a profesionalizar los gobiernos estatales y también tuviéramos en los gobiernos estatales personal calificado en las secretarías, porque ahí el sindicato tenía el control de muchas de las secretarías de educación en los estados, y eso es lo que no puedes permitir, porque entonces se vuelven patrones de ellos mismos y así no va a funcionar jamás. Es que creo que ahí la clave es muy sencilla, es dejar de utilizar a la educación como un instrumento de control político. Si tú decides que la educación deja de ser un botín político para determinada cosa y la conviertes, la transformas en un instrumento social para tratar de impulsar formas de desarrollo productivo y de ascenso, bueno, pues la verdad es que sí, ahí la cosa totalmente cambia. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted sobre el tema de Banco de México, Pemex, Hacienda, todo lo que ahora se instrumenta para tratar de transformar la economía del país. Esto es Dinero y Poder. El Banco de México anunció que entregará a la Secretaría de Hacienda un remanente de 239,000 millones de pesos derivado de las ganancias que obtuvo por sus operaciones en los mercados. En este contexto, la Secretaría de Hacienda anunció que inyectará 73,500 millones de pesos a Pemex para darle liquidez. Anunció cambios en el régimen fiscal de la empresa que le darán 50,000 millones más para un total de 123,000 millones de pesos. Ahora sí que carambolas de varias bandas en este asunto de la Secretaría de Hacienda. Recibe dinero de Banco de México, pues por el montón de dólares que vendió a 17, 18, 19 pesos, y esto le dio a Banco de México posibilidad de capitalizarse, Mauricio. Le sobró dinero, le entrega a Hacienda, Hacienda recorta gasto y además le da dinero a Pemex para que cubra el tema pensiones e incluso para cuestiones patrimoniales. Una jugada que me imagino no se la esperaban y le sale bastante buena, ¿no? Al menos hay quien dice que es dinero malo, dinero bueno para hacerlo malo, ¿no es cierto, Macario? Bueno, Mauricio primero que mí. Pues mira, sí, efectivamente, el Banco de México siempre genera utilidades, es una cosa normal. Nunca pierde. Pero nunca pierde. Mira,
Una razón es que pues es el que emite los billetes y con los que utilizamos para hacer nuestras transacciones, pero en esta ocasión las utilidades del Banco de México efectivamente fueron excepcionales, fueron 387,000 millones. ¿Y de dónde surgen? Surgen que el Banco de México, que es el tenedor de las reservas internacionales, o sea, de los dólares del país, vamos a ponerlo de esa manera, pues compró los dólares que cuando estuvieron baratos y vendió el año pasado cerca de 30,000 millones de dólares a 18, 19 pesos o quizá un poquito más, y bueno, pues ahí hace una ganancia. Y de esa ganancia le entrega un remanente, así se le llama, es como un dividendo que le da el Banco de México a la Secretaría de Hacienda por 239,000 millones. Pero aquí el punto, y bueno, esto es muchísimo, no es mucho dinero, es muchísimo dinero. Déjame que lo ponga en perspectiva. 239,000 millones equivalen al 80% del presupuesto de la Secretaría de Educación, que es la que más presupuesto tiene de toda la Administración Pública Federal, para el 2016. Es 2 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud y 3 veces el presupuesto de la Secretaría de Agricultura y de la Secretaría de la Defensa. O sea, es de ese tamaño. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, aunque es una situación de carácter extraordinario, ¿qué hacer con ese remanente? Ese es el punto. Y ahí la ley es clara. Afortunadamente existe una norma que es, pues se tiene que utilizar para 2 cosas. El 70% del remanente se va para reducir deudas, son 163,000 millones, y 70,000 millones para un fondo, como una reserva, por si los ingresos públicos se deterioran en el futuro, pues que tengas ahí un guardadito, un cochinito para de dónde sacar dinero. Y ese es básicamente lo que sucede. Así lo va a tener que cumplir la Secretaría de Hacienda, porque es ley. Pero esto no quiere decir que al mismo tiempo que reduce la deuda, o sea, reducir la deuda quiere decir comprar bonos que ya están ahí en el mercado o dejar de emitir nuevos bonos, pues eso le da espacio con la autorización que ya tenía la Secretaría de Hacienda para no utilizar recursos financieros en apoyo de Pemex. Y esos son los que nos anunciaron el día de ayer, efectivamente, estos 173,000 millones para capitalizar a Pemex, o sea, que tenga más capital, porque esencialmente Pemex, ya lo hemos dicho aquí, está quebrado. Y segundo, para que pueda ir enfrentando las pensiones, los pagos de pensiones de sus empleados, que pues sin duda son una carga muy fuerte para la empresa que no la deja, digamos, mejorar financieramente. Entonces, en esencia, eso es lo que vimos, son acciones muy importantes y bueno, creo que seguirán su curso y eventualmente irán fortaleciendo un poco las finanzas de Pemex y bueno, sin duda, sin detrimento de la deuda del sector público, del gobierno federal, debido a este remanente. Este dinero que juntó el banco, primero se quedó con un cacho, ¿eh? Sí, para capitalización. Sí, porque se había estado hablando desde hace ya rato que iba a tener más o menos 400,000 millones de utilidades y no se había considerado cuánto se iba a quedar. Se quedó con bastante, eso es importante para su operación y para el futuro, y eso nos da alguna garantía de que el próximo año vamos a tener también algunos recursos de parte del banco para Hacienda, no del tamaño actual, pero algo va a ser. Esta cantidad que se entrega, como bien decía Mauricio, una cantidad muy grande, simplemente lo que se va a deuda es prácticamente un punto del PIB, un poquito menos, pero casi un punto del PIB, que es de este tamaño la reducción en deuda. El gobierno tiene con esto un poquito más de flexibilidad, le puede prestar a Pemex, le presta para que le pague a los proveedores que no tenía con qué pagar y para que pague los pensiones y jubilación que tiene también ahí un problema de liquidez. En ese sentido es una buena cosa. El gobierno es un actor crediticio más sólido, que puede conseguir deuda más barata, que no tiene problema, la puede hacer de largo plazo, mientras que Pemex es una tragedia y sus deudas son de muy corto plazo, o sea, los proveedores, de hecho ya las deben, ¿no? Son proveedores que les debió haber pagado el año pasado. Les pagó ya a los chiquitos. Sí, pero quedaba un montón. 120,000 millones. Entonces, para eso son este dinero, una parte de ese dinero. Entonces, esto ya le va a permitir ir saliendo, no resuelve los problemas de Pemex, pero lo saca
bronca de una crisis de liquidez, y Pemex tiene que empezar a ofrecer ya soluciones más claras, y de eso realmente depende el futuro crediticio de México. Esa es la parte clave. Ya lo habíamos platicado hace unos días, incluso con Mauricio, cuando el tema de Moody's, que modificó la estimación, y bueno, creo que pues, el riesgo que hay, el único riesgo grandote que yo veo en México es el de finanzas públicas, y creo que la mayor parte de ese riesgo está dentro de Pemex. Por eso es tan importante que ya empecemos a pues escuchar ideas de qué van a hacer. La extracción de petróleo es un negociazo y eso lo tiene que seguir haciendo Pemex. La refinación no es un negociazo, en todas partes del mundo es un negocio chiquito, pero acá no es chiquito, acá pierde dinero. Entonces, ese a lo mejor hay que dejar una parte fuera, que ya no hagan fertilizantes, que los hospitales los tenga otra persona, a lo mejor ya no necesitamos los transportes aéreos y marítimos de Pemex que se hicieron cuando pues era la empresa faraónica de López Portillo. Escuchaba, Macario, que el problema deriva en cómo cierras un monstruo de esos. O sea, se requiere despacito de eso. Se requiere de alguien, y bueno, para eso también llevaron ahí a González Anaya, alguien que pues cerrar empresas de esa magnitud. No es un negocio cualquiera que tú dices, hasta aquí llegamos, liquido y se acabó. Desmontar este tipo de empresas requieren sin duda de una habilidad y de una precisión para evitar que te termine costando a veces más caro que incluso el propio sistema de mantenimiento. A ver, yo nada más ahí sí quisiera hacer una precisión. Yo no he visto ni he escuchado que se haya planteado que Pemex van a cerrarlo. Las empresas cuando entran en dificultades financieras no tienen por qué cerrarse. Cuando están quebradas, inclusive, que es el caso de Pemex, clarísimamente, no la tienes que cerrar, la tienes que ajustar a su nueva realidad. La nueva realidad pues son precios de petróleo bajos. Es cerrarla parcialmente. No, te voy a decir por qué. Porque mira, tiene mucho que ver con la forma en la que el gobierno federal, ahora Hacienda, le da el apoyo a Pemex. No le da los recursos de capitalización, bueno, es una aportación de capital, pero los recursos, por ejemplo, para las pensiones, no se los entrega, vamos a decir, en dinero y contante y sonante. Lo hace a través de un pagar, le da un crédito a Pemex para que nos entendamos con más facilidad. Pero es un crédito sujeto a que Pemex haga una serie de acciones que vayan fortaleciendo por su cuenta las finanzas de la empresa y que eventualmente puedan hacerle frente o no a su crédito. A lo mejor dentro de 5 o 10 años Pemex podrá voltearse con el gobierno federal y el gobierno federal perdonarle ese crédito. Es algo que puede suceder, pero por lo pronto tiene ahí una especie de espada de Damocles que lo va a estar vigilando precisamente para que se vaya fortaleciendo. Ahí es donde está el gran reto de Pemex, lo hemos dicho aquí muchas veces. Pemex el año pasado es el primer año en la historia de la empresa en la que tiene pérdidas antes del pago de impuestos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que está en condiciones críticas. Pemex tiene que regresar a tener utilidades antes del pago de impuestos, después pagar sus impuestos y luego dejar un remanente o quedarse con ciertas utilidades. Y para hacer eso es clave en dónde van a ser los recortes, porque aquí ya lo hemos dicho varias ocasiones. Tú puedes recortar hoy, por ejemplo, en la modernización de las refinerías y se te va a reflejar en un menor gasto y por lo tanto en una mejor situación financiera, pero en el muy corto plazo, porque si lo haces mal, dentro de 1 o 2 años vas a empezar a tener que importar más petrolíferos porque lo hiciste chueco. Claro. Entonces, ahí es donde tienen que cuidar que los recortes de hoy no afecten los ingresos del futuro de Pemex. Sí, hace ratito cuando estábamos hablando de lo de cerrar, nadie pensaba en cerrar Pemex, sino en desincorporar segmentos de la empresa que no son su negocio principal. Por ejemplo, los hospitales. A mí me preocupa mucho el tema marítimo, porque yo lo que me acuerdo es que eso se hizo porque el señor Joaquín Hernández Galicia Laquina vivía allá en Ciudad Madero, en Tampico, y entonces pusieron ahí sus astilleros y demás, que eran para robar, porque para eso era. Entonces, esa parte no la han cerrado hasta donde yo sé. Tienen ahí como 10,000 trabajadores anotados que como no tienen nada que hacer, nada más cobran y no se pueden. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Tienes que cerrar. Hay que liquidarlos, porque pues ya muchos de ellos deben estar en edad de liquidación. Liquidas y esas plazas se cierran, cierras ese negocito y ahí ya reduces pérdidas. No, pero el negocio de sacar petróleo de Pemex, de locos lo cierran. Eso es correcto. No, lo que tienes que hacer es que desmantelar una buena parte de todo un aparato improductivo que si tú le sigues metiendo dinero, de todas maneras lo vas a terminar tirando a la basura. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted cambios en la Secretaría de Relaciones Exteriores, fundamentalmente en el área de América del Norte, cambio en el embajador y por supuesto en la perspectiva
política de México hacia los Estados Unidos. Esto es Dinero y Poder. El gobierno federal ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores replantear su estrategia ante la retórica electoral antiinmigrante en los Estados Unidos. Por tal motivo, el presidente Peña Nieto nombró como nuevo embajador a Carlos Manuel Sada Solana, quien sustituye a Miguel Bazáñez. El otro cambio fue en la Subsecretaría para América del Norte. Paulo Carreño King sustituye a Carlos Pérez Verdía. A decir de la Cancillería, se tuvo que cambiar la estrategia frente al discurso exacerbado y desinformado que denostan nuestros connacionales. Bueno, esa es la versión oficial. Por supuesto, lo que queda claro es, primero, creo que hay una reacción relativamente tardía del gobierno mexicano frente al discurso electoral antiinmigrante, antimexicano, fundamentalmente del señor Trump. Digamos que lo que habrían planteado los otros candidatos republicanos, los demócratas estaban en una línea bastante aceptable para México. Incluso lo que había planteado Ted Cruz o Marco Rubio, pues hablaban de cosas que México podría no estar de acuerdo, que si cerrar los santuarios o aquellos espacios en donde se dejan ahí a los migrantes ilegales. Digamos que es parte de la discusión. El discurso francamente antimexicano, primero pasamos de la idea de que pues, se trataba de campaña política en Estados Unidos y México no se metía. Esto fue subiendo de tono y esto pues obligó eventualmente al gobierno mexicano a emitir respuestas. En medio de esto, en un replanteamiento total de la estrategia y por supuesto de la relación del propio Miguel Bazáñez con las autoridades centrales en nuestro país que lo obligan finalmente a un cambio tanto por su relación con la propia secretaria como también por supuesto en función de lo sucedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la OEA, en Naciones Unidas y en algo que pues redefine otra vez el tema México-Estados Unidos y donde creo que un punto fundamental ahí es el hecho, primero, de salir ahora sí con una actitud mucho más combativa frente al discurso de Trump. Más combativa porque incluso hay que recordar que tanto Hillary Clinton, el propio hasta Sanders, que en muchos puntos no estaba tan en desacuerdo con Trump con respecto a temas de migración, pero que habían salido diciendo esto ya es un discurso abiertamente racista y dañino a la imagen mexicana. Aparece ahora ya una diplomacia mucho más agresiva, el tema del lobbying famoso, o sea, el hecho de que México pues no ha tenido durante muchos años un trabajo sistemático de lo que hacen muchos en Estados Unidos, grupos de presión se les llama, grupos de interés en donde se trabaja con los distintos sectores parlamentarios o sectores de congresistas en Estados Unidos para mover el juego político, algo que todos hacen y que en México pues, no se nos da y que pues creo que es una parte fundamental para poder enfrentar esto que, bueno, pues quién sabe cómo va a terminar en los Estados Unidos, está ahí todavía el dilema, el gran debate y la rebelión dentro del Partido Republicano que está haciendo hasta lo insostenible, dicen, en términos legítimos, para evitar que Trump sea su candidato. Sí, creo que la parte clave de esto es que la forma como funciona el mundo ha cambiado mucho en los últimos 20 años y el PRI había estado fuera del poder. Entonces esta parte no la tenían totalmente clara, me parece. Ahora que regresaron, les ha costado mucho trabajo entender las dinámicas que se viven en el mundo. Ya no es como era en los años 70, donde tú podías decir que tenías autodeterminación y demás. Ahora pues todo el mundo se mete en todos lados y sobre todo tenemos un incremento en la presencia de grupos extraestatales, incluso en el tema de relaciones. No estoy hablando en terrorismo y demás, que todo el mundo lo sabe. También en materia de esto hay grupos extraestatales muy fuertes que pues cabildean en Naciones Unidas, cabildean en la OEA, de ahí viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un activismo muy marcado de parte de ellos que también se ve en otras áreas. Y creo que esto no lo tenían totalmente claro y me parece que se les fue juntando tanto el fenómeno de la intervención de grupos externos en México en todo lo que tiene que ver con el activismo, como el fenómeno Trump en Estados Unidos y la retórica antimexicana, que no es solo que él la tenga, sino que está permitiendo que muchos
mucha gente que no le gustaban los mexicanos ahora salga. Entonces, frente a esas dinámicas, creo que pues el señor Basáñez no era la persona ideal. El nuevo embajador es una persona pues con muchísima experiencia. Los últimos 20 años ha sido cónsul en distintas ciudades de Estados Unidos, en San Antonio, en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, las ciudades que más mexicanos tienen. Entonces, de que sabe de esto, sabe muchísimo. La persona que va a Relaciones Exteriores en la Subsecretaría de América del Norte, en cambio, no parece tener ninguna experiencia en materia de relaciones, pero sí sabe del tema de branding, es decir, de la marca país, y del tema de la administración, digamos, de crisis. Eso es lo que él hacía cuando estaba en la iniciativa privada y de ahí brincó a Los Pinos y de Los Pinos llega para acá. Entonces, eso es lo que parecería. Creo que también se removió al embajador mexicano en la Organización de Estados Americanos, que era Emilio Rabasa. Esa información la vi pasar por ahí, pero nadie le ha atendido mucho, entonces no estoy seguro si el dato es correcto, pero recuerdo haber visto que también se iba a remover, y en medio de esto pues está la cancelación de cualquier intervención de aquí en adelante de este grupo de expertos independientes que ya se acabó y que no lo quieren volver a contratar, pero ahora la Comisión Interamericana dice que ellos son los que contratan y que entonces los pueden mandar. ¿Para qué digo? Para que quede claro para los amigos del auditorio que sí hay un activismo específico de grupos organizados, no es nada más derechos humanos en abstracto, no es así. Sí, a mí me llama mucho la atención en este asunto de los nombramientos, algo que creo que viene de más atrás, o sea, independientemente de quienes llegan al frente y que efectivamente sin duda están más capacitados en el tema de la diplomacia y de las relaciones con los Estados Unidos que el embajador Basáñez, que es un académico muy íntegro, muy respetado, pero la política internacional y la diplomacia y la relación diplomática con Estados Unidos no era lo suyo. Eso estaba clarísimo desde el momento que lo nombraron. El otro punto es que duramos, pues no sé, 6 o 7 meses con la embajada vacía desde que salió, ¿no? El anterior embajador Medina Mora, y eso, bueno, creo que es no, también demasiado tiempo. O sea, me da la impresión de que no ha habido un plan o una estrategia de cómo llevar la relación con los Estados Unidos, como que no se han encontrado los temas, no se han encontrado las personas. Perdón, Mauricio, es que del otro lado también está igual. Está peor porque también tienes atorado el nombramiento. Yo no digo que no, pero nosotros somos responsables de nuestro lado. No, yo sé, pero es que el asunto se complica cuando del otro lado tampoco te pueden nombrar embajador o embajadora y ahí estás pues complicando, ¿no?, el tema. Pues sí, pero dejar 6 meses vacía la embajada tiene sus consecuencias. Totalmente. Porque la relación con los Estados Unidos es la relación más compleja, más difícil que tiene México con cualquier país del mundo y abarca muchos temas económicos, de seguridad, ¿no?, de medio ambiente, de muchísimas cosas. Entonces, no sé si ahora podríamos pensar, ¿no?, que con estos nombramientos pues ya existe una estrategia. A mí me parece que enfocarlo al tema de Trump o al tema electoral en los Estados Unidos, no digo que no tenga sustancia, para nada, pero creo que deberíamos de tener una visión quizás un poco más amplia, porque bueno, quisiera pensar que, ¿no?, que estos embajadores o estos nuevos funcionarios en la Secretaría de Relaciones Exteriores pues van a estar ahí no solamente para dar el salto de la elección que en Estados Unidos que será este año, sino todos los que vienen, ¿no? Y ahí es donde a mí no me queda claro a dónde nos estamos moviendo con los Estados Unidos con estos cambios. Yo entendería que los nombramientos sí tienen una lógica más estratégica. Primero, el embajador como una persona que realmente tiene conocimiento directo del terreno, que ha operado por 20 años, no es un recién llegado, no es el académico, entonces eso es muy importante. Y creo que la idea de empezar a tener alguien que maneje la marca del país y que empiece a trabajar en las relaciones públicas de México en Estados Unidos es importantísimo. Y eso pues estaría representado por este joven, porque es relativamente joven, que llega a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Pero aquí creo que sí es importante hacer énfasis en cómo a Estados Unidos tampoco nos están entendiendo nada. El señor Obama es
bastante incapaz en materia de cuestión internacional y en particular nosotros no le interesamos. Lo único que se le ocurrió recientemente fue esto de ir a abrir la relación con Cuba, más por dejar el legado de que él fue quien lo hizo que por hacer algo en serio. Pero esto sí está modificando significativamente el funcionamiento de toda la zona. Entonces ahí creo que, como bien dice Mauricio, se necesita una estrategia todavía más grande. No es únicamente alguien que opere en Estados Unidos y alguien que construya marca. Necesitamos una idea clara de qué vamos a hacer ahora que los Castro desaparezcan, porque sí se van a morir aunque no parezcan. Ahora, y tienes el otro espacio que son los ámbitos locales. Frente a esta cerrazón y estos vacíos, tienes lo que es la apertura a nivel fronterizo. Frente a la locura de Trump y los vacíos en los embajadoras, tú tienes la generación de modelos de comunicación, de transporte, de un montón de cosas. El corredor Tijuana-San Diego, todo lo que se está haciendo es otro mundo de gente que cotidianamente requiere ahora sí que una mayor pues presencia en ambos lados de la frontera. Mauricio González Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.